¿Qué tal, jóvenes? Vamos a empezar a ver en esta ocasión ahora el tema de gráficas de funciones, ¿sí? Vamos a ver lo que son las gráficas, ¿sí? Para una función. Hemos estado viendo que la representación del dominio y el contradominio se puede hacer o se hace más bien en una recta numérica. Sin embargo, una gráfica la podemos utilizar para presentar el comportamiento que está teniendo una función. Entonces en la gráfica no se va a mostrar solo el dominio o el contradominio, sino que se va a mostrar ambos. Recuerden que una gráfica, ¿sí? Una función, la podemos expresar en un plano cartesiano. Recuerden que el plano cartesiano tiene el eje de las X, que está en la línea horizontal o se llama el eje de la abscisa, y en el eje vertical también, que es conocido como el eje de la Y o el de la ordenada, ¿de acuerdo? Entonces en X lo que vamos a representar, ¿sí? Va a ser los valores del dominio, y en la Y lo que vamos a representar son los valores del contradominio, ¿sí? Que va a ser lo que es para nosotros f de x, ¿de acuerdo? Sería lo mismo que y o f de x, ¿de acuerdo? Ok, ya se me manchó aquí un poco lo. Bueno, recuerden que un plano cartesiano tiene 4 cuadrantes, ¿sí? Aquí es negativa la x. Tenemos el origen, ¿sí? Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Hay combinación de valores, ¿sí? En el primer cuadrante x es positivo y y es positivo. En el segundo cuadrante x es negativo y y es positivo. En el tercer cuadrante x es negativo, y es negativo. Y en el cuarto cuadrante, pues x es positivo y y es negativo, ¿de acuerdo? Sí, como les decía, en una gráfica nosotros podemos representar el comportamiento de una función, ¿sí? Vamos a ver esto, por ejemplo, que es una curva, ¿sí? Si nosotros tomamos un punto, ¿sí? Cual sea, por ejemplo, y lo proyectamos hacia el eje de la X y luego hacia el eje de la Y, pues obviamente aquí, por ejemplo, vamos a suponer que este es el valor de 2 y aquí también es 2, ¿de acuerdo? Se ve que es como un cuadrado. Entonces este punto tendría el valor 2,2 entre paréntesis. Recuerden que esto ya no es un intervalo, ¿sí? En una recta numérica, aquí recordamos un poco, en una recta numérica, recuerden que el intervalo nos marcaba, ¿sí? Vamos a suponer que este es 0 infinito y entonces esto era infinito 0, ¿sí? Esto es un intervalo, ¿recuerdo? Esto es intervalo cuando estamos viendo una recta numérica. Cuando ya hablamos del plano cartesiano, esto ya no es un intervalo. Esto se llama un par ordenado, ¿de acuerdo? Un par ordenado. Entonces, el primer valor, van entre paréntesis, y el primer valor nos representaría al dominio, ¿sí? Y el segundo valor nos representaría al contradominio, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros con una gráfica también podemos ver cuáles son los valores del dominio y el contradominio en una función. Esta curva representa una función. Si proyectamos cada punto de esa curva, podemos ver el valor del dominio, ¿sí? Que sería el primer valor 2, y el valor del contradominio, que también es 2 en este caso. Y así podemos hacer todos los puntos, proyectándolos en X, proyectándolos en Y. Supongamos, de hecho, si se fijan, ahorita me está quedando un valor
estoy haciendo como un cuadrado, entonces obviamente son los mismos valores. Podemos decir que este es 4 y es 4 y así, ¿no? Entonces nosotros podemos proyectar todos los puntos, valor X, ¿sí? Y entonces tendríamos los valores X, f de X, ¿de acuerdo? Ya luego vamos a sustituir el f de X por Y, ¿de acuerdo? Sí, entonces nosotros podemos decir que si f es una función cuyo dominio es A, su gráfica es el conjunto de pares ordenados, o sea, es esto, es el conjunto, ¿sí? Conjunto de valores para X y f de X, ¿sí? Tal que X pertenece a A, ¿sí? Este símbolo significa pertenece. Si llegan a verlo así, con una diagonal que atraviesa el símbolo pertenece, significa no pertenece. ¿De acuerdo? Entonces esta gráfica la podríamos simplificar de esta manera, representar como un conjunto. Entonces la gráfica de una función es el conjunto de pares ordenados, este es un par ordenado, tal que X pertenece al dominio. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Entonces yo les decía que una gráfica nos ayuda también a ver cuáles son los valores del dominio y el contradominio. Si tenemos la función, pero no tenemos todavía la ecuación, ¿sí? Recuerden, esta curva representa una función, no tenemos la ecuación como para determinar quién es el dominio y quién es el contradominio. Pero si tenemos la gráfica, es otra representación más de una función y otra manera de ver el dominio y el contradominio. Por ejemplo, nosotros tomamos el principio de esta curva y el final lo proyectamos al eje de la abscisa, ¿sí? Que son las X, ¿sí? Y entonces este punto y este serían los valores del dominio. Estos serían los valores del dominio, ¿de acuerdo? Ahora, para obtener los del contradominio, los vamos a proyectar hacia el eje de la Y o de la ordenada. Sí, pero vean, si proyectamos el primer punto, ok, está bien. Pero el segundo no lo podríamos, no nos establecería porque vean esto. ¿Sí? Nos dejaría de fuera todos los puntos de este tramo. Al final nos quedarían fuera del contradominio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el punto más alto de la curva y ese es el que vamos a proyectar al eje de la Y. Y este junto con este, el del principio, estos sí ya serían los valores del contradominio. ¿Sí? Entonces, como les dije, una gráfica es muy útil porque nos representa también el comportamiento. La podemos usar para muchas cosas. Podemos graficar, no sé, en un proceso químico, temperatura contra tiempo. Y esta gráfica nos diría que hay un aumento de la temperatura conforme avanza el tiempo, pero hay un momento donde decae, ¿sí? Si en X tenemos tiempo y en Y tenemos temperatura, ¿sí? ¿Qué nos dice esta gráfica? Que en determinado tiempo empieza la temperatura a aumentar de una manera, ¿sí? Pero conforme avanza el tiempo, la temperatura empieza a caer, ¿sí? Porque ese es el punto más alto donde llegó, o sea, la temperatura más alta, y aquí cayó. ¿Sí? Entonces, esta nos está diciendo algo de ese proceso y hay que ver el por qué cae la temperatura, ¿sí? Por eso las gráficas son muy útiles, ¿de acuerdo? Ok, entonces la tarea que ahora les voy a encargar, ¿sí? Es que hagan ustedes gráficas de unas funciones, ¿de acuerdo? Voy a querer que hagan las gráficas de la función f de x es igual a 2x menos 1, que sería la gráfica A. La gráfica B sería f de x igual a x cúbica, f de x es igual a x cúbica, c
f de x igual a x cuadrada, y por último d f de x es igual a la raíz cuadrada de x más 2. ¿De acuerdo? Para hacer la gráfica obviamente tienen que hacer su dominio y deducir su contradominio, solo que para las tres primeras gráficas pues obviamente el dominio es muy amplio, va hasta infinito, y pues no vamos a hacerlas hasta infinito. Entonces vamos a dejar que el inciso D determine el dominio para todas, es decir, que el dominio de esta función sea el que mande con todos los demás. Entonces el dominio de esta función del inciso D, que creo que ya lo habíamos establecido, su dominio sería igual a todo el conjunto de valores para x, tal que x es mayor o igual a menos 2, ¿sí? Lo que también sería igual a de 2 negativo hasta infinito, ¿sí? Bueno, como todavía tiene infinito, vamos a hacer algo que sea de 2 negativo a 2 positivo, ¿de acuerdo? Entonces el dominio para las 4 gráficas va a ser desde 2 infinito, perdón, desde 2 negativo hasta 2 positivo, cerrado, quiere decir que van a incluir los valores, ¿de acuerdo? Entonces lo que ustedes van a hacer es su tabla, los valores de x y los valores de f de x, ¿de acuerdo? Pero para agregar más puntos, lo que van a hacer es que el intervalo van a ir los valores de punto 25 en punto 25. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer valor negativo va a ser 2 negativo, el siguiente 1.75 negativo, el siguiente 1.50 negativo, el siguiente 1.25 negativo, así llegan a 0. ¿Cuál es el siguiente después de 0? 0.25, el siguiente 0.5, siguiente 0.75, siguiente 1.0, 1.25 y así, señores, hasta llegar al 2, ¿de acuerdo? Al 2 positivo, ¿de acuerdo? Entonces hay que terminar aquí, ir restando punto 25 en punto 25 de 2 negativo hasta llegar a 0 y luego ir sumando punto 25 en punto 25 hasta llegar a 2, ¿de acuerdo? Entonces todos estos valores los van a sustituir en las cuatro funciones, va a ser el mismo dominio para las 4 funciones, y de ahí les va a dar pues obviamente el valor de cada valor del dominio que sustituyan en x, ¿de acuerdo? Teniendo esto, su tabla, que obviamente el dominio es el mismo para cada uno, pero el contradominio ya no es lo mismo para cada función, lo van a graficar, ¿sí? Van a graficar en hoja milimétrica, ¿sí? Y entonces pues lo que van a hacer es pues poner sus puntos, ¿sí? Este es x y esto es f de x, que es lo mismo que y, ¿de acuerdo? Van a ver en qué cuadrante está ubicado. Por ejemplo, el primero, si es negativo, hay que checar dependiendo qué función, ¿sí? Si está en qué cuadrante, o si también es el origen, puede valer 0, ¿sí? Puede valer 0 también el contradominio, y pues lo van a poner y van a poner puntos, y obviamente lo que van a hacer va a ser unir esos puntos y ver qué figura les da, si les da una línea, les da una curva, ¿sí? Por favor, quiero que sea simétrica, es decir, en la hoja milimétrica, si 4 cuadritos vale la unidad, o sea, es decir, 1 en x, en y debe de ser lo mismo, ¿sí? Ya ven que la hoja milimétrica tiene cuadritos, cada cuadrito es 1 milímetro. Pueden tomar los cuadritos que sea para representar las unidades, 1, 2, 3, pero los milímetros que tomen para darle valor a 1 en x tienen que ser los mismos milímetros para darle el valor de 1 en y, ¿de acuerdo?